Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Sí hay algo más dramático y triste que la muerte de un hijo, lo que vive Ángela Tristancho. A su hija de 13 años la asesinaron de 14 puñaladas en la espalda, la niña de sus ojos. El señalado asesino por la fiscalía está en casa por cárcel, en una casita justo enfrente a la de ella. Lo ve por la ventana todos los días de su vida, como una burla de la justicia en su propia cara. Se cumplen justamente hoy 3 años y 16 días del secuestro de la hermana Gloria Narváez, la única ciudadana colombiana retenida en la historia por Al Qaeda, uno de los grupos terroristas más sanguinarios del planeta. El Gaula de la policía ha viajado hasta África con muy mala suerte. Hay 2 pruebas de supervivencia, pero desde hace año y medio ninguna noticia, y hasta el Papa Francisco ha pedido por su libertad. Son tiempos de celebración para el periodista Germán Castro Caicedo. Se hizo reportero hace medio siglo, ha publicado La Bobadita de 20 libros y está a días de cumplir 80 años. Muchos crecimos leyendo sus crónicas y nos inspiramos viendo su programa. Aunque ya no hace televisión, se puso de nuevo frente a las cámaras para recordar una vida que merece ser contada. La historia del eterno enviado especial. Empecemos. La fiscalía lo encontró culpable de feminicidio. El joven sordo que supuestamente apuñaló hasta la muerte a Ángela Lucía Sánchez, la niña de 13 años a la que confundió con una estrella de cine, vive en casa por cárcel enfrente a la de su mamá, que todos los días la llora y la extraña. Le pesa el vecindario, tiene mucho miedo. La nena Arrázola la escuchó y ella también vio por la ventana esa casita verde que la tortura. Salió un doctor. Me dice, no. Digo, increíble la manera como le dieron. Me dijo, no la mataron de milagro. Dijo, el corazoncito todavía está bien, está palpitando, los pulmoncitos sí se los perforaron, pero su corazoncito está reaccionando de la mejor manera. Me metí por allá a los pasillos cuando sale el doctor. Me dice, lo siento, señora. Dijo, su hija se fue. Digo, no resistió, se fue, le dio un paro cardíaco y se murió. Ángela Tristancho ni lo pensó y entró al quirófano del hospital de Duitama donde estaba Ángela Lucía, su hijita de 13 años cubierta con una sábana. La intentó cargar, pero decidió acariciarle la cabeza y decirle que la amaba, aunque sabía que no la oía. Sus manos le temblaban y la fuerza se le iban escurriendo. Ángela sabía que era incapaz de soportar tanto dolor. No podía creer que su niña estuviera ahí tendida, sin vida. En el quirófano le vi todavía su cabellito, lo tenía así recogido. Le toqué sus manos, estaban calientitas. Sin embargo, aquí yo le miraba el pechito. Yo creo que alguno de esos, el cuchillo le traspasó porque yo le miraba por acá. Y tenía la herida allí. Tenía la herida y yo... Y es que nadie lograba entender qué había pasado esa noche del domingo 27 de junio de 2017, cuando Ángela Lucía se fue a dormir a eso de las 10 de la noche. Esta es la casa de mis papás. Esa noche mi hija estaba con la tía. Estaba en casa de sus abuelitos donde le encantaba pasar los fines de semana y pasaba horas y horas jugando con sus primitos. Y pues a esa hora ella se fue, salió por acá, salió aquí por el patio y dio la vuelta y se entró allá al apartamento del lado de allá. Se acostó a dormir, ella siempre dormía tapada boca abajo, siempre dormía así. Entonces yo creo que el que lo hizo esperó que se durmiera y la atacaron. De hecho, se me hace raro porque las 14 puñaladas que le pegaron fueron casi todas cercanas al corazón por la espalda. O sea, ni hubo tiempo de que se moviera, no tenía signos de violación, su ropita estaba entera, no la habían intentado tocar y simplemente la atacaron. Y la atacaron de la peor manera, sin misericordia, con sevicia. Yo empecé a rezar, ay Dios mío, ay Dios mío.
Ah, esto es como la recolección de las pruebas. En menos de 3 meses la Fiscalía había logrado reconstruir los pedazos de esta historia abrumadora y cada pieza que iba apareciendo dejaba atónito a los investigadores, a los abuelos, a la tía y a Ángela, su mamá, que no lograba ni siquiera entender la teoría de los fiscales, que poco a poco se fue convirtiendo en un hecho contundente. Aquí está una herida que le sale que esto es el bracito y aquí está la otra herida. Las pruebas que tiene la Fiscalía, que son más de 40, hay testimonios. Y de hecho, lo más relevante y lo que a mí más me vale es el testimonio de la familia cercana de él, de los papás de él, que a mí particularmente me dijeron que él sabía qué había pasado con mi hija esa noche. Es que todos los indicios y las sospechas más serias indicaban que Wilmar Fabián Macías Cubides, el vecino sordomudo, un muchacho de apenas 21 años, sería el responsable de la muerte de la niña. Encontraron en la ropa de él una mancha de sangre en una pierna y una mancha de sangre en el brazo. O sea, ahí está la prueba contundente. Inclusive ya creo yo que el pantalón lo habían lavado y dio positivo con el ADN de mi hija. Entonces ahí fue que lo capturaron gracias a eso. Y gracias a eso el crimen se fue aclarando ante los ojos impávidos tanto de los investigadores como de Ángela, la mamá, que no podía y aún no puede creer que su hija haya tenido que ser víctima de semejante barbarie por parte del hijo del vecino, que llevaban años saludándose. Eso da escalofríos. Los papás de él, que de hecho no son unas malas personas porque ellos eran, cuando yo era pequeña eran nuestros vecinos, nosotros jugábamos con ellos son gente trabajadora. Un día yo les lloré a ellos dos, les dije, díganme si su hijo tiene algo que ver. Y a mí ellos me dijeron que sí. Un delito para el Código Penal, pero un dolor inimaginable para Ángela, que desde entonces tiene los ojos apagados, la mirada en el vacío y haciendo esfuerzos sobrehumanos para levantarse todos los días a trabajar con niños vulnerables, rezar y tratar de que ese recuerdo duela menos, pero nada, es como un desconsuelo eterno. Llegar otra vez a la casa, ver su ropa, sus cosas, y que ya no está. Eso es muy duro. El relato es aún más delirante porque la Fiscalía atribuye el crimen a que Wilber Fabián se habría enamorado perdidamente de la niña, que fantaseaba con ella y que al mismo tiempo pensaba que no podía tenerla, ni mucho menos enamorarla. Lo que decía la Fiscalía, que se enamoró como actriz de cine. O sea, para el sordomudo, tu hija era una actriz de cine Sí, casi que inalcanzable para él. Inalcanzable, y como él sabía que por su condición no podía tener nada con ella, pues por eso prefirió matarla. Que no le hizo daño sexual porque era que él no la quería para eso, sino la quería era bien, y que por eso la mató así de esa manera sin intentar cogerla. Entonces, esa es la supuesta teoría que hay. Del fiscal. De la Fiscalía. De la Fiscalía. Uh-huh. Una teoría que poco convence a Ángela porque le cuesta trabajo creer que ese hombre lo haya hecho solo sin cómplices. Ya no tiene el olorcito. Se pregunta una y mil veces cómo pudo sostener a la niña mientras la apuñalaba y cómo evitó que la niña no corriera para pedir ayuda. Lo más es que como así quietica y estando y ahí uno se mueve, uno empieza Lo que sea. a lo que sea y el otro tal. Lo único que pudo hacer Ángela Lucía fue caer de la cama y arrastrarse por el piso muy mal herida y lanzar un gemido de auxilio que oyeron sus abuelos y su tía. Ella se levantó y llegó hasta entonces, aquí. y llegó hasta acá y se cayó al piso. O sea, oyen es el grito de Lucy. Pues la niña, sí. Pero a él nadie lo vio, nada. Mm-mm. No, nadie lo vio, nadie lo... Y aquí quedó ella y aquí es donde la coge tu mamá, ¿verdad? Sí. La lograron envolver en unas cobijas y ya ella iba respirando con agonía mientras la llevaban a la clínica. Había perdido muchísima sangre, le pusieron, pero entonces ya por eso le dio el paro cardiorrespiratorio. Ah, ok. Y como estaba afectado el pulmón. Los miraba sin hablar, pero sus ojitos poco a poco se iban cerrando. Llegó con un hilito de vida y a ese se aferró por 2 horas. Soportó transfusiones y una intervención, pero ya todo fue tarde y pasadas las 2 de la mañana murió. Me dice un doctor, dice, madre, y eso fue un crimen pasional. ¿Quién era el novio de la niña? Yo, pero mi hija no tenía novio, ni nunca había tenido novio. Digo, el que le dio fue para matarla, porque todas las puñaladas
en la espalda por el lado del corazón. Digo, iban a ir a bajarla de una. El novio herido, celoso, quién sabe qué sería. Hasta ahora no se sabe por qué hizo esto, por qué tanta ferocidad. Yo sé que él es el que tiene la verdad. Pero él sí puede decir realmente qué fue lo que pasó. Él sí puede decir realmente qué fue lo que pasó, si hubo alguien más. O sea, él tiene la verdad. Él es el único que puede decirme qué pasó. Lo único que sabe la familia con exactitud es que el juez consideró en diciembre del año pasado que Wilmer Fabián no era un peligro para la sociedad y le dio la casa por cárcel. Y aquí vive, en la misma casa a unos 100 metros de los abuelos de Ángela Lucía, en la punta de este peñasco. Que no era un borracho que estaba en una cantina armando pelea. Y dicen que ese señor no tiene, ¿cómo es que dicen? O sea, que puede darle la casa por cárcel porque no es un peligro, ¿sí? Si no se sabe si fue que en marihuanado fue y la mató, drogado. Entonces, ¿qué le garantiza a uno? Que no llegue a su casa, se drogue otra vez y vaya y mate a otra niña, porque eso es su hobby. La casa es verde con un par de ventanas y una puerta en la mitad. Una mujer, al parecer familiar del presunto asesino, le da de comer a algunos animales. Un hombre apenas vio la cámara, no nos quitaba los ojos de encima. Y aquí fue donde ocurrió todo. Una casa con 2 entradas que está a la orilla de la carretera donde la familia de Ángela vive desde hace 40 años. Y allá, a 100 metros, está la casa de Wilmer Fabián. Todos los días y a toda hora les toca ver esa casa verde desde la ventana, desde la puerta, desde donde estén. Y aquí era donde Lucy se venía. Sí. Aquí era donde Tienen el corazón arrugado y entristecido, y con el presunto culpable tan cerca, el tipo que habría matado a la niña de la casa. Entonces siempre permanecen las puertas abiertas en el día y en la noche es que uno pasa el pasado. Ah, ok. Entonces por acá presumimos que por acá pasó. Presumimos también que se entró en la noche, temprano en la noche. Parece que a eso de las 7 de la noche había logrado meterse en el cuarto de la niña y agazapado, esperando el momento en que se durmiera para asesinarla a sangre fría. Mi padre dice que escuchó los perros latir como a las 6:30 de la tarde. Sin embargo, se asomó y pues no vio nada. No vio por ahí nada de raro. No. Entonces nosotros presumimos que él se entró temprano y que la dejó que se durmiera y la atacó y ya cuando hizo lo que hizo se salió por la puerta de adelante, Por la otra puerta de adelante. Y se sube por acá. ¿O no? Creemos que sí se sube por Porque allá. él baja por aquí, ¿verdad? Sí, según Él la baja. fiscalía dicen que baja por acá y vuelve a subir otra vez por ese lado. Mírala ahí, eso fue un mesecito antes de que muriera. Así era la risa. Seguramente conocía de memoria el camino que transitaba 1 y 1000 veces. Logró escabullirse en medio de la noche y llegar a su casa. Es la hipótesis de la fiscalía y es lo que están creyendo, pero lo que no entienden, lo que no les cabe en la cabeza, es que el supuesto criminal esté en la casa porque no es peligro para nadie. Pareciera que los derechos siempre son a favor del victimario, no de ella como niña, porque era niña indefensa, sino simplemente como que todo se va a favor de él por ser sordomudo. Entonces, eso es lo más injusto que me parece. De hecho, el juez dictaminó que no era un peligro para la sociedad. Poco sé de leyes, ¿sí? Pero ¿cómo no puede ser peligro para la sociedad una persona que viene, maquina, ¿sí? Porque eso es maquinación. Venir, ¿cómo no va a ser un peligro a alguien que viene y ataca a alguien indefenso, ¿sí? Ya son 2 años y 8 meses de este brutal asesinato. Ángela no deja de visitar la tumba de su hija en el cementerio de Nopsa, en Boyacá. Allí se queda horas. Se le puede pasar el día entero tocando la lápida, repasando con sus manos el nombre de su hija. Agacha la cabeza y es como si el dolor la volviera a tumbar. De pronto vuelve y mira el cementerio. ¿Y este mural? Lo hizo, creo que programas sociales o gestión social. Hacían una campaña. ¿Y es en homenaje a Lucy? Es en homenaje a Lucy. Y hacían como una jornada de violencia contra la mujer. Ajá. Entonces lo mandaron pintar. Las audiencias se han aplazado una y otra vez porque el abogado un día se enfermó, porque otro día cambiaron de defensores y la más frecuente es porque no hay intérpretes para el acusado que es sordomudo. Ya van como 8 audiencias desde el octubre de 2017 que lo cogieron preso. Pero ¿qué pasa? Los abogados de él entran en sabotajes. Entonces, 1, no hubo patrulla. 2, no hubo traductor. 3, que el abogado se enfermó.
4 que hubo cambio de abogado, 5 que hubo otra vez cambio de abogado, 6 que refutan al juez. O sea, es una serie de sabotajes, ¿sí?, por parte de los abogados de él que en eso queda. O sea, es simplemente sabotaje, 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 sabotaje y sabotaje. Lo que es absolutamente claro es que Ángela Lucía fue asesinada con 14 puñaladas. La familia está pendiente de la nueva fecha para la audiencia y esperan que no haya más excusas para esclarecer este crimen de una vez por todas, en un país como Colombia, que figura como el tercero del mundo donde más se mata a los niños. Justicia es lo que reclaman y quién sabe si algún día la puedan tener. El juicio no ha terminado por falta de intérprete, un especialista en lenguaje de señas. Pero mientras sigue el proceso, el joven seguirá en casa por cárcel y doña Ángela peleará hasta verlo pagando su culpa, pero en una cárcel. No se vayan después de comerciales, no hay noticias de la única colombiana secuestrada por Al Qaeda en África. Ya los vemos, los espero. En la última prueba de supervivencia que mandó Al Qaeda, la hermana Gloria Narváez se ve agotada, con las heridas del sol y la arena en la piel, triste y decaída. Y esa fue hace rato. Sobre su suerte se sabe muy poco, que en estos 1.111 días de secuestro la han movido por distintos puntos del desierto del Sahara, que cuida a otra rehén muy enferma y que nadie ha pedido ni condiciones ni dinero por su rescate. Ana Patricia Torres viajó a Pasto, en donde la rezan y la siguen esperando. Je me adressé au Papa François, je le salí, je prié beaucoup porque Dieu le donne toujours la lumière, je le remercie de se occuper de mon cas. Estas son las últimas palabras que dijo la hermana Gloria Cecilia Narváez. 40 segundos de un video que mandó Al Qaeda, uno de los grupos terroristas más sanguinarios del planeta y que la tiene como rehén desde hace más de 1000 días en algún lugar del desierto del Sahara, el más extenso, caliente y cruel del mundo. Durísimo para una pastusa que, aunque lleve muchos años en África, las condiciones son muy extremas. El secuestro la tiene flaca, con los labios resecos y la cara quemada por el sol. Je prépare chaque jour mon bagage, mes choses, parce que j'attends toujours chaque jour ma liberté. Merci beaucoup, Papa François. Con la voz entrecortada dice que empaca su maleta todos los días porque no pierde la esperanza de que ese sea su último día en cautiverio. Y aunque se ve muy triste durante los poquísimos segundos que tiene para hablar, nunca pide que el presidente, el papa o su familia la rescate. Al contrario, fiel a las enseñanzas de las franciscanas, solo da las gracias por las oraciones de tanta gente que pide por ella. La hermana Gloria llevaba en Malí 7 años trabajando como misionera de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y vivía en esta casa en Carangazo, una pequeña aldea al sur de Malí, un país casi tan grande como Colombia. Tenía a su cargo otras 3 religiosas, 2 colombianas como ella, que se salvaron de milagro. La hermana Sofía Cortés se acuerda de cada segundo de esa terrible noche del 7 de febrero de 2017. Estábamos las 3, la hermana Gloria, Clarita y yo, porque la hermana Adelaide estaba en la capilla, nos estábamos viendo la tele cuando empezaron a ladrar los perros y fue Clarita que salió. Entonces cuando ella salió, ella gritó, no nos hagan nada. El termómetro marcaba 37 grados y por eso dejaron la puerta principal abierta para que entrara la brisa, pero lo que entró fue un comando terrorista. Cuando corrí, que volteé, atrás venía uno solo, con un machete. Primera vez que miraba un machete tan grande. Atemorizada, Sofía se encerró en su cuarto y se metió debajo de la cama y como pudo hizo toda clase de llamadas pidiendo auxilio, pero allá en África nadie ni le entendió ni le contestó el teléfono. Y de ahí empezaron a golpear la puerta con un mazo y empezó a caer el cemento. Yo dije, ya se entraron. Intentó marcar a Colombia y la Madre Superiora Carmen Valencia, al otro lado del mundo, la escuchó impotente. Y se sentía como le golpeaban la puerta, ¿no? Escuchábamos la impotencia de acá.
Lo único que le decíamos a Sofía, no vaya a abrir la puerta, ¿no? Hágase al lado de la pared para que no le vayan a disparar, y fue una noche terrible. Una noche eterna para todas. La Madre Superiora vivió a 8.000 kilómetros de distancia el secuestro en el altavoz del teléfono como si hubiera estado ahí. ¿Qué pensaba usted que les había pasado? Lo peor, que las mataron. También se sintió un disparo. Les robaron el poquito dinero que tenían y 4 computadores. Tenían la orden de llevarse a 2. Y entonces en ese momento la hermana les empezó a decir que éramos colombianas, que trabajábamos ayudando a la gente. Entonces cuando miraron que realmente la nacionalidad era colombiana, entonces ahí fue que dijeron que tenían que llevar una. Gloria siempre se opuso a que se llevaran a sus hermanas. Querían llevarse a la más joven, Clara Vera, pero ella se interpuso por ser la responsable de la misión y al final fue su vida y su libertad por la de las demás. Ellos le decían que cuánto estaba dispuesta a pagar por la hermana Clara. Entonces ella le decía que nosotros no teníamos plata y que si tenían que llevarse a una, que se la lleven a ella porque ella era la más vieja y era la responsable. Los convenció y se la llevaron en la ambulancia que usaban las religiosas para trasladar enfermos de la vereda hacia la ciudad. Al fin ya ella sintió que se fueron, ya salieron, ya nos informaron que se la llevaron a Gloria Cecilia. Y desde allí ya ha sido como esta incertidumbre, ¿no? Y esta pasión que vivimos. Hoy es un día muy difícil en el convento de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada porque justamente hoy, hace 3 años, secuestraron a la hermana Gloria. La Madre Superiora está muy sensible y triste. Es que no pasa un día en que no la recuerde y rece por ella. Suenan las campanas de la iglesia del claustro y somos nosotros los que rompemos el minuto de silencio que hacen por Gloria. ¿Y qué hacían? Los largos pasillos se escuchan las plegarias y los cantos y se siente la soledad por la incertidumbre y sobre todo por la angustia de la falta de noticias. Aquí es diferente la cultura. Tú sabes a dónde acudir, aplicar alguna estrategia que vemos que por la experiencia ha dado resultado y bueno, pero en este caso solo se siente la impotencia de qué hacer. Entonces, eso es muy cruel. Suspira profundo y nos confiesa que la única forma de encontrar sosiego es rezando. Ella y las demás hermanas oran de día y de noche en este altar que no es común y corriente. Tiene una foto de la hermana Gloria con flores frescas. Y mientras ellas tocan las puertas del cielo pidiendo por la libertad de Gloria, el general Fernando Murillo toca todas las puertas que puede en la tierra. Tuvimos la oportunidad de estar en el lugar donde fue secuestrada, hacer un análisis electrónico, técnico, de lo cual no tenía capacidad este país africano, y dar algunas recomendaciones para un grupo antiterrorista que está dedicado a la búsqueda de la hermana. 6 hombres del Gaula de la policía han viajado 4 veces para buscar a Gloria haciendo inteligencia en otro país, en otro idioma, con otros códigos y saben que su vida corre peligro. El rastro de Al-Qaeda en el inmenso desierto del Sahara es una misión de alto riesgo. Nunca se ha dado una comunicación directa, ni siquiera para entender realmente qué era lo que querían con la hermana Gloria Cecilia. Entonces esto ha hecho difícil el trabajo. Un trabajo difícil es como armar un rompecabezas. Es que este grupo yihadista tiene 4.000 hombres en el norte de Malí y decenas de células terroristas en 9 países de África. Son el terror del continente. La cabeza visible después de la desaparición de Osama Bin Laden es Ayman al-Zawahiri, que habla en la primera prueba de supervivencia de la hermana Gloria en el 2017 y donde aparece de la cintura para arriba con los otros 5 secuestrados más. Un australiano, un rumano, una suiza, un sudafricano que ya fue liberado y la única ciudadana francesa secuestrada en el mundo. Se llama Sophie Petronan.
Tiene 74 años y está enferma con cáncer de seno. Dirigía una misión médica cuando fue capturada y la hermana Gloria se ha convertido en su enfermera y en la mejor compañera. Ningún país tiene como política pagar a terroristas. ¿Cómo demostrarle a estos grupos insensatos de que la hermana Gloria Cecilia no debería estar allá en cautiverio? Nadie entiende por qué ni para qué Al Qaeda tiene como rehén a una ciudadana colombiana. Hasta la fecha no han pedido ningún rescate, ni han puesto ninguna condición ni a las hermanas franciscanas, ni al gobierno, ni a la familia de Gloria. Nosotros, por principio, estamos llamadas a dar la vida. Y si nos toca dar la vida en una misión, suena duro, pero esa sería la realidad. La hermana Gloria ha sido fiel a sus principios y a sus votos de obediencia, castidad y pobreza. Estaba dedicada a su misión en Carangazo, donde las franciscanas fundaron un orfelinato y el único centro de salud de la aldea. Y me decía, hay mucho por hacer. Realmente no alcanzamos las 4 hermanas que vivimos allá. Y me sabía mostrar fotografías. Siempre ella estaba rodeada por los niños, ¿no? Vivía por y para los niños. Prácticamente rescató de la muerte a muchos porque allá por la pobreza, la vida de las mujeres embarazadas y los recién nacidos vale muy poco. Allá las mujeres, pues si no tienen plata para ir al hospital, tienen los partos en las casas. Como no hay medicamentos, nada, la señora se desangra. O a veces vienen los niños en mala posición y no hay cómo ayudarles, entonces las señoras mueren. Las 3 religiosas recorrían junto a la hermana Gloria las 23 veredas de la aldea buscando niños abandonados para acogerlos en el orfelinato. Todo lo que se realizaba allá era una labor tan hermosa en favor de los demás. ¿Por qué tenía que suceder eso? Le vas a decir al papito Dios que cuide al papito y a la mamita. La superiora dirige en Pasto un hogar muy parecido con 34 niñas que ha salvado del maltrato y del abuso sexual. Una labor inspirada en la vida de la hermana Gloria, una mujer que desde pequeña tuvo claro que su camino estaba en la iglesia para ayudar a los demás. A mí me decía, mira, ahí hay un niño que está con hambre, ¿por qué no le ayudamos? Entonces ella cogía la casa, iba a tener unas cosas, por ejemplo, pan, comida, todo eso, y se lo llevaba al chico de la calle. ¿Cuántos años tenía? Estaba estudiando, ahí tenía 19, 20 años. Su hermano menor recuerda una apuesta que estaba muy lejos de ser un juego de niños. Entonces me decía, pues hagamos un compromiso. Yo me hago monja y usted se hace sacerdote. Entonces yo le dije, listo, hagamos un compromiso. Pero era un juego de niños. Ella sí cumplió la parte del trato. Tenía 18 años cuando su familia se despidió y la dejó en la puerta de las franciscanas. En su carrera viajó por todas partes con su equipaje de misionera. Primero evangelizó en el Putumayo y Nariño. Luego estuvo en el Ecuador, México y Suiza, y con los 3 años del secuestro, lleva 19 años viviendo en África. Y mi mami en su sabiduría, en su poder que tiene, intuía. Decía, Gloria, ¿a usted no le da miedo? Allá están los musulmanes, esos grupos de Al Qaeda. ¿No le da miedo? Mami, allá no pasa nada. Es una aldea. ¿Quién va a ir a esa aldea? Además, nosotros somos misioneras. ¿Quién se va a meter con nosotros? Dicho y hecho. Lo que menos pensaba llegó. Rosita Argotti, la mamá de Gloria, tiene 84 años. Sabe que le queda poco tiempo, pero está agarrada de la esperanza y no quiere morir hasta no ver a su hija de regreso. Hasta que me la liberen a mi hermana, yo puedo vivir en paz y puedo morir en paz porque ella la está esperando nomás. Su mamá y toda la comunidad religiosa anhelan su regreso. ¿Se ha imaginado el momento de volver a ver a la hermana Gloria? Uy, sí. Dios mío, es algo que todos los días lo pienso. Minuto a minuto, cada hora lo pienso. ¿Cómo se ha soñado ese momento? Primero, llorar. Y yo sé que ella me va a preguntar por los niños. No tuviera palabras para expresar el sentimiento. Decirle bienvenida a su casa. Te estábamos esperando. La Madre Carmen y las demás religiosas no paran de repetir la oración que escribió el Papa Francisco por la libertad de Gloria. Ojalá nos la devuelvan y pueda venir pronto a ver cómo ha crecido su obra, que ya se ganó un espacio en el cielo.
En las próximas semanas, el Gaula regresa a Malí para apoyar las labores de búsqueda de la hermana Gloria. Ojalá esta vez regresen con buenas noticias. No se vayan después de comerciales. El eterno enviado especial está de cumpleaños, Germán Castro Caicedo. Ya nos vemos. Germán Castro Caicedo es una leyenda del periodismo, un guerrero con alma de reportero que recorrió el país con una cámara en la mano y una libreta en la otra. Entrevistó narcotraficantes cuando pocos se atrevían. Viajó a puntos de Colombia donde no llegaba nadie y se arriesgó a sacar de los estudios los micrófonos y llevárselos a la selva o al páramo. Diego Rubio puso a prueba la memoria del eterno enviado especial. Para él, 80 años no son nada. Estando en bachillerato, encontré una crónica maravillosa, la leí como 4 veces y dije, yo quiero hacer esto. Tausa es este pueblo, un pueblo que está agonizando, prácticamente muerto. Así se veía hace medio siglo Germán Castro Caicedo, el reportero eterno de Colombia. Don Simón, ¿qué recuerdos tiene usted de los Libertadores? Eran los años 70. El mundo cambiaba de manera vertiginosa. Y Castro Caicedo no solo lucía ya ese bigote bien recortado que se ha convertido en su sello personal, sino que tenía puestas las botas de periodista. Esas que nunca se ha querido quitar para mostrar las realidades ocultas de una Colombia profunda y agreste, que en ese momento pocos conocían. ¿Cuánto pagan por el kilo de caucho ya elaborado? A 25 pesos. ¿Y al indígena cuánto se le paga por el kilo? 8 pesos. Durante 20 años, con pinta de Indiana Jones setentero y un arrojo envidiable, se patoneó cada rincón del país, micrófono en mano, para su programa semanal de crónicas Enviado Especial. Él fue el primero en sacar las entrevistas de los estudios de televisión y llevarlas al lugar de los hechos. Que la gente se acostumbre a respetar la vegetación. Castro Caicedo, el investigador incansable, se metió con su cámara de televisión a un resguardo indígena en medio de la Manigua cuando nadie más lo había hecho. Daniel, ¿usted para qué come coca? Para quitar hambre. Se puso el poncho para hacer a pie y a lomo de mula la ruta libertadora de Simón Bolívar. Encontré unas calaveras que posiblemente pertenecían a los soldados de la campaña libertadora. Y nos mostró de primera mano cómo era por dentro un campamento guerrillero. Y hasta cómo se rumbeaba con la cara tapada y el fusil al hombro. Al menos 3 generaciones crecimos viéndolo en acción y leyendo sus libros periodísticos. Algunos lo sienten parte de su vida, así no lo conozcan. Otros envejecieron a su lado. Castro Caicedo siempre estuvo ahí. Y ahí sigue, porque aunque ya tiene 80 años entre pecho y espalda, y las canas y el hablar pausado lo delatan, sigue haciendo lo que soñó desde niño: escribir con maestría sobre la realidad nacional. ¿Qué sería si no hubiera dedicado su vida a contar historias? No sé qué sería. Porque es que desde muy niño yo soñé con escribir. ¿Usted no ha parado de escribir? No se puede. No se puede parar porque es la vida de uno, es la emoción de uno, es el por qué vivir. A medida que voy transcribiendo entrevistas, voy viendo la estructura del libro. Una pasión que Castro Caicedo ha plasmado en letras. Sus más de 20 libros han sido traducidos al francés, al griego, al japonés y hasta al húngaro. Solo en Colombia ha vendido más de 1 millón de copias. Una cifra a la que no llegan ni los textos de autoayuda y que lo convierte en el autor de no ficción más leído del país. Y todo gracias a sus historias, que aunque parecen sacadas de la más absurda de las novelas, son 100% de la vida real. Yo no creo haber nacido con la capacidad y con la afición para ser novelista, sino periodista, escribir de la realidad que nos rodea. En Colombia parece que supere la ficción, la realidad. Y prueba de que en Colombia la realidad sí supera la ficción es su vida misma. Porque Castro Caicedo sobrevivió a 2 accidentes aéreos. Casi muere en un hospital ruso sin entender ni jota de lo que pasaba. Estuvo amenazado y secuestrado. Entrevistó en exclusiva a Gabriel García Márquez. Y dice la leyenda que se pasaron de copas durante la charla. Mejor dicho, su propia historia daría para escribir un libro apasionante. Si usted escribiera una autobiografía, ¿cómo le pondría? Nunca he querido porque realmente el ego no me da para tanto. ¿Y cómo hace para mantener el ego bajito con tantos premios, no, con tantas traducciones? Ese siempre ha estado bajito. ¿Sí? Sí. ¿Ha ido dormido o qué? No, está ahí tranquilo.
Castro Caicedo nació en Bogotá, pero a los pocos días fue llevado a Zipaquirá, donde creció rodeado de potreros y de vacas. Eran los años 40. Noticias de la Segunda Guerra Mundial llenaban los periódicos. Y su mamá, que tenía vocación de educadora, les enseñó a él y a sus 6 hermanos a enamorarse de la lectura. De ahí que desde niño fuera aficionado a la prensa, como todo un adulto. A mí mi mamá nos indujo a leer desde la prensa, desde que tenía 15 años, una cosa así. Escribió su primer libro con su puño y letra a los 7 años. Lo tituló Ciencias y es una especie de enciclopedia ilustrada sobre animales y plantas. Un tesoro que Castro Caicedo todavía conserva en un rincón especial de su biblioteca. Pues una costumbre era, uno debía llegar al colegio ya sabiendo leer y escribir. Le gustaban los toros casi tanto como los periódicos. En una edad de la que no tiene conciencia, vio una novillada y quedó fascinado. Y esa fijación por los capotes, pero también por la lectura, dio sus primeros frutos muy rápido. Era todavía un adolescente cuando se le atravesó la primera oportunidad de hacer eso que siempre había soñado, escribir. Y qué mejor que hacerlo en una revista taurina. Un empresario de toros me dijo que iban a montar unas corridas en Santander, creo, y que si le hacía una notica para una revistica que iban a publicar, y la hice. Fue mi primera experiencia. Y luego seguí colaborando en revistas, en periódicos, lo que había. Muy pronto se fue a vivir a Bogotá y de los ruedos pasó a los estadios. Trabajaba para la revista Deporte Gráfico. Recorría el mundo al lado de deportistas de élite, como el atleta Álvaro Mejía o el ciclista Cochise Rodríguez, y escribía sobre gestas internacionales que se conocían días después a través de la prensa. Hasta que cerraron la revista y Castro Caicedo se convirtió en desempleado, el desempleado más fugaz de la historia. Recuerdo, nos citaron a las 11 de la mañana un lunes para decirnos que se acababa Deporte Gráfico. Y a las 2 de la tarde me dijo, vete para el Tiempo, y al otro día entré al Tiempo. Duró 3 horas desempleado. 3 horas desempleado. Pero todavía no era uno de esos cronistas de película que viajan para descubrir lugares recónditos y personajes increíbles. Hasta que una tarde cualquiera, hace ya 50 años, llegó a la redacción del Tiempo una llamada desde Tunja con la historia increíble de un borracho y una calavera. Dijo que había un señor campesino que había llegado a Tunja con un baúl con calaveras. A José Bernal, un hombre que lleva 17 años recorriendo toda la ruta libertadora del páramo de Pisma. ¿Cuántas calaveras encontró usted aquí? 25 calaveras. Y por andar persiguiendo por cielo y tierra esas historias fascinantes, que hoy son lecturas clave en las facultades de periodismo, ha estado a punto hasta de perder la vida. Barranca de Upía, Meta, un avión Víver de la Fuerza Aérea. Se vio un frente de tormenta impresionante. Entonces el copiloto dijo, bajemos, pero lo que no se vio fue una zanja. Me partí parte de un brazo, una clavícula. Estuvo toda la noche, estuvimos ahí. Hasta que amaneciendo, oía un llanero. Nos sacaron. Este es el trozo de una avioneta en la que tuve el segundo accidente aéreo. Y como al cronista sí lo capan 2 veces, este enviado especial de lujo sufrió otro accidente aéreo. Fue en la sabana de Bogotá, cuando el avión falló y el piloto aterrizó de emergencia en un potrero. Castro Caicedo recuerda el estruendo del barrigazo y el susto de volver a mirar a la muerte desde la ventanilla. Otra vez salió ileso. Los rasguños llegaron después, y del otro lado del Atlántico. Estaba en Rusia recopilando información para un libro sobre narcotráfico y mafias internacionales cuando sufrió el resbalón más doloroso de su vida. En Moscú, la nieve se había secado, era hielo. Me resbalé y me fracturé la base del cráneo. Allá estuve un mes en una clínica en Moscú, la clínica Vodkina. Del mes que estuve, yo creo que estuve 5 días amarrado, atado así a la cama porque no me moviera. Volvió a Colombia todavía con la cara moratada y una secuela del totazo. Había perdido los sentidos del gusto y del olfato. Desde entonces la comida le entra por los ojos y la califica de acuerdo con su textura. Pero eso a él no le importa ahora ni le importó entonces. Lo que lo tenía angustiado en ese momento era tener al 100% su principal herramienta de trabajo, la cabeza. La prueba periodística fue conseguir una entrevista extensa, larga, que grabé
con Popeye, que nunca la publiqué ni la voy a publicar. Estaba bien de la cabeza. No tan loco como ahora, pero... ¿Cree que está loco hoy en día? Yo creo que sí. En este país no hay nadie cuerdo, ¿no? La del recién fallecido sicario lenguilargo y pantallero no fue la única de sus entrevistas fallidas. Hubo otra para la que se preparó durante más de un año. Y si todo salía bien, terminaría convertida en un libro. Era una charla larga y sin tapujos precisamente con el jefe de Popeye, el mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lo conocí en el Congreso de la República y le dije que quería una entrevista muy extensa con él, me dijo que sí. Y al año ya lo busqué y me reuní unas 6 veces con él, noches completas, porque Escobar no dormía de noche por seguridad, decía, porque a esa hora son los allanamientos y las capturas. Como sabía que el capo de capos leía religiosamente las páginas sobre muertos de los periódicos locales, Castro Caicedo escarbó el archivo de los últimos 10 años y con la ayuda de algunos estudiantes hizo un resumen de los titulares que le podían interesar a Escobar. Ese era el punto de partida para la entrevista más profunda que daría el líder del cartel de Medellín, pero al final se dañó por cuestión de horas. Acordamos la primera cita para grabar el 7 de enero, pongamos. El 6 de enero le pusieron la bomba al edificio Mónaco. Me di cuenta que había una guerra y no volví. Es la entrevista que le quedó faltando, por así decirlo. La entrevista que quedó faltando. Esta historia fue escogida por nosotros. Durante los 20 años que duró Enviado Especial, Castro Caicedo se fue convirtiendo en memoria viva de Colombia. Su voz gruesa y tranquila era prácticamente patrimonio nacional. Y en los 1018 programas que salieron al aire, entrevistó a los personajes más influyentes del país, como el jefe del M-19 Jaime Bateman Cayón, quien lo secuestró durante días porque quería que fuera él, y solo él, quien le llevara una propuesta de paz al gobierno. Denme la carta, traigan máquina de escribir, papel, etcétera, etcétera, y yo hago un comunicado de prensa basado en la carta, ustedes la reparten, y yo me quedo aquí, tiene que darme usted una entrevista para yo salir de ella. Y me quedé 3 días hablando con él y grabando. Y muchas de esas entrevistas se convirtieron en bestsellers, aunque él dice odiar los anglicismos. Ha escrito libros tan célebres como El Carina, El Hueco, Perdido en el Amazonas o La Bruja, que cuenta la historia de una supuesta hechicera que atendía desde presidentes hasta narcos. Y también Mi alma se la dejo al diablo, que reconstruye la vida de un hombre que murió abandonado en la selva en extrañas circunstancias. Pero uno de sus libros más anhelados, ese que prometía contar la historia de la marihuana en el país, nunca vio la luz. Duró trabajándole años. Había conseguido cifras oficiales, documentos, entrevistas en Colombia y Estados Unidos, fotos, pero todo se esfumó en segundos. Me robaron el carro y se llevaron toda la información, todas las fotos, todas las grabaciones. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estaba? ¿Qué? Estaba en un cóctel en una entrega de premio CPB en el Hotel Tequendama. Se podría decir que la historia de Germán Castro Caicedo es la historia reciente de Colombia. A través de un trabajo dedicado, este reportero que hasta estudió antropología para entender el país ha retratado narcos y políticos, deportistas y guerrilleros, brujas y borrachos. Y aunque lleva ya más de medio siglo en esas, él se siente como de 15. Nunca me he sentido viejo, no sé. Me siento todavía con muchos arrestos, muchas ganas de vivir. Siempre veo un mañana. ¿Un libro? Un libro, sí. Un libro que no será sobre su vida. Pues aunque dice tener la memoria intacta, él prefiere contar las aventuras ajenas y no las propias. En últimas, lo importante para este cronista fanático del español bien hablado es sentarse todos los días en su estudio, su propia cueva, a escribir historias. Al final eso es lo único que quedará. El resto, con su alma incluida, parece que se lo deja al diablo. Castro Caicedo sigue trabajando sin pausa. Ya está escribiendo el próximo libro, porque para él la vida solo tiene sentido cuando se convierte en una crónica. ¡Feliz cumpleaños, querido colega! Si quieres revivir alguna de nuestras historias, vaya a nuestro portal losinformantes.co o a nuestra página de Facebook y listo.
A continuación esperen Séptimo Día suicidios y abusos sexuales en centros psiquiátricos. No se lo pierda. Y Voz Populi para terminar la semana como toca, con una sonrisa. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.